noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Punto Informativo Reportajes. Para el programa de hoy tenemos información muy interesante. Así es, Stephen. Buenas noches a todos en sus hogares. Gracias por acompañarnos una vez más. Comenzamos con los titulares. Conozca los 5 factores por los cuales se incrementa diariamente el contagio por COVID-19 en nuestro país. La reintegración comercial. ¿Cuáles son las medidas y protocolos que se han establecido? Además, descubra cuáles son los problemas que afrontan los niños durante la cuarentena. Conozca también los problemas y cuidados que tienen las personas gestantes en tiempos de COVID. La ex viceministra Patricia Andrade nos brindará una entrevista en donde se hablará sobre el sistema educativo actual en el Perú. Bueno, comenzamos. ¿Sabía usted que Perú se encuentra en el 5º lugar como uno de los países con más contagios por COVID-19? Y hay casos muy lamentables que vienen sucediendo continuamente a causa de este virus. Esta coyuntura nos ha puesto a todos de cabeza. Pero usted se preguntará, ¿por qué mi país tiene un gran incremento de contagios por esta enfermedad? La respuesta a este interrogante nos la trae Pedro de la Cruz en el siguiente reportaje. Perú, uno de los primeros países de América Latina en poner a su población en cuarentena, decretando un estado de emergencia sanitaria y cerrando las fronteras del país. Toques de queda en distintos horarios en todas las ciudades, brindando a la población medidas para prevenir el contagio e inculcando la salida de sus hogares cuando sea estrictamente necesario. Todas estas medidas para intentar contener la propagación del coronavirus. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Por qué somos uno de los países con más casos de COVID-19 en América Latina? ¿O es que acaso el problema se encontraba en otra dirección a lo que se había apuntado? En este reportaje te mostraremos cuáles fueron los 5 factores principales. Si bien las medidas que tomó el Perú frente a la pandemia fueron prontas y aplaudidas por muchos expertos, no fueron suficientes para evitar la elevada cantidad de contagiados y fallecidos hasta el día de hoy. Llevamos más de 100 días con el decreto de estado de emergencia sanitaria y los rastros de mejora son prácticamente imperceptibles. Para encontrar una respuesta a este problema, empecemos con el primer factor que jugó en contra a la hora de querer hacer las cosas bien, la informalidad. Según el último reporte de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicio, el 71.1% de trabajadores en el país son informales. Condiciones de la población no le permite estar encerrado. Si te quedas encerrado mucho tiempo, te mueres. Entonces esa gente tiene que salir a trabajar. Y eso es la gente que no ha tenido buena calidad de educación, no tiene buenas condiciones de vida. Entonces, ¿cómo pedir que la gente no salga? ¿Y cómo pedir que de la noche a la mañana se comporten de otra manera? Hasta hoy se siguen comportando así. Es una mezcla de necesidad y de una cultura popular golpeada por la falta de información y de educación cívica y sobre todo por la falta de buen ejemplo. Como segundo factor tenemos la logística a la hora de abastecerse, pues esto ha orillado a miles de personas con bajos recursos a seguir movilizándose, puesto que curiosamente solo el 21% de los hogares pobres en el Perú cuentan con un refrigerador. Esto según la encuesta nacional de hogares de Perú del 2019. Ventanilla es un distrito que tiene una población de casi de medio millón de habitantes y casi 300 asentamientos humanos. A mi cargo está la zona centro, donde hay casi 51 asentamientos humanos. A esos sectores, y cuando se hace labor social, en el caso de la municipalidad que entrega desayunos, entrega canastas, entrega almuerzos, vamos llevando agua en coordinación con Sedapal todos los días para que en esas zonas alejadas donde no hay agua y desagüe no falte el agua en estos tiempos de pandemia. Característica de esta población: pobreza, desnutrición. No tienen pues estos servicios básicos que son agua potable, desagüe y manejo de basura. Mientras no se tenga la idea de que estos 3 servicios básicos van juntos, no se resolverá un problema. Resultado de ello, tenemos como tercer factor la aglomeración en los mercados. Precisamente estos se han convertido en uno de los principales focos de contagio del virus. Prueba de ello fue el mercado de frutas en La Victoria, donde el 86% de los vendedores resultó contagiado de COVID-19.
Paralelamente a ello, los supermercados también fueron amotinados de personas debido al temor ante la posibilidad de un escenario donde estaría presente la escasez de bienes de primera necesidad, tanto alimentación como de limpieza. ¿Por qué sigo vendiendo y no me quedo en casa? ¿No? Porque vivo del día al día. O sea, mis ingresos son del día al día. Entonces de aquí saco para pagar mis cosas de casa, la comida, mis cuentas que tengo en el banco. Entonces, o sea, no puedo dejarlo así, sino de dónde, o sea, como te digo, es mi ingreso diario. Los bonos brindados por el gobierno provocaron que los bancos se llenen de colas para poder cobrarlos, siendo este el cuarto factor. Se dio la opción de cobrarlos de manera virtual, pero muchos de los beneficiarios tuvieron que ir personalmente por el hecho de que solo el 38.1% de los peruanos adultos tienen cuenta bancaria, según el último reporte de inclusión financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. La culpa es la peor pregunta. Lo que hay que ver quiénes tienen la responsabilidad, junto con la palabra ética y con la palabra eficiencia, no improvisación, no mediocridad, y con la palabra solidaridad. Hay que tener la palabra responsabilidad para no echarle toda la culpa al gobierno, ni tampoco, como han hecho otros, yo creo que con mucha ignorancia, no quiero decir que con maldad, echarle la culpa a la gente. Es que la gente no hace caso, efectivamente. Conocía la realidad del país y no se actuó de acuerdo a eso, sino a criterios de escritorio. Y por último, en el quinto lugar tenemos el hacinamiento en casa. La pobreza en el Perú es un factor preocupante, que no es indiferente en los tiempos de pandemia. Según la encuesta nacional de hogares de 2019, el 11.8% de hogares pobres ocupan viviendas hacinadas. Estos hogares se caracterizan por tener muy poco espacio para albergar más de una familia, lo que significaría el no contar con un espacio para aislar a un infectado, poniendo en riesgo la salud de los demás integrantes. Sin duda, las medidas que tomó el gobierno de este país fueron acertadas para muchos, y a la vez trataron de cubrir los aspectos más alarmantes. Desafortunadamente, se dejaron de lado algunos otros que a la larga se convirtieron en un verdadero peligro. Como ciudadanos responsables, debemos tener en cuenta estos factores y tomar las decisiones correctas para contribuir a la crisis que se está viviendo actualmente en este país. Bueno, luego de este registro, sinceramente se espera una reflexión y una mejor empatía de las personas sobre los cuidados para así evitar más contagios y más situaciones lamentables. Muchos sabemos que esto ya se salió de control y queda en cada uno de nosotros tratar de frenarlo. Y pasando a otra información, la reintegración comercial es uno de los factores más importantes que estuvo a la espera de una respuesta tras culminar esta cuarentena. Algunas empresas tuvieron que reinventarse para seguir laborando, y otras quedaron en la ruina tras perder su producción. Veamos el siguiente reportaje para conocer más de cerca sobre esta situación laboral en nuestro país. Un emprendedor ve oportunidades en medio de los problemas. Perú no ha sido ajeno a esta frase, pues muchos de sus ciudadanos empresarios han respondido de manera optimista ante el inicio de la fase 3 de reactivación económica brindada por el Estado. Bueno, la economía actual de las empresas independientes en esta época de pandemia es una economía lenta, no tiene estabilidad por el momento, dado que recién se están reactivando las principales fuentes de economía, ¿no? A pesar de que la Cámara de Comercio de Lima augure este año la caída del 3.7% del PBI por el efecto del COVID-19, muchos microempresarios buscan innovar y adaptarse a las nuevas modalidades que les exige el contexto de la pandemia. Los emprendedores independientes ahorita tienen que estar a cada momento capacitándose y tienen que tener mucha creatividad más que nada para mantenerse en el negocio que quieran tener, ¿no? Según el informe anual del Global Entrepreneurship Monitor Perú, 1 de cada 4 peruanos se encuentra poniendo en marcha un nuevo negocio o ya es dueño de uno. Este dato además es respaldado por la estadística de la misma institución que nos catalogó hasta el 2019 como el quinto país con mayor número de emprendimiento a nivel mundial. Esto con una tasa de 22.4% en el indicador. Tengo un emprendimiento que se llama Mico, fotografía y video. Ya voy 2 años y medio en esto.
que es de lo de fotografía. Y antes de que pase todo lo de la pandemia, tenía como que los eventos familiares, ya sean de bautizos, cumpleaños, también he ido a cubrir eventos musicales, y era como que era más fácil conseguir clientes, por decirlo así. Bueno, ese emprendimiento lo he hecho sola, entonces siempre he tenido que cuidar la parte de los clientes. Los negocios que se han mantenido son los que han sabido adecuarse a la situación actual. Las importaciones más que nada por el tema de salud y todo eso. Y más que nada los que han sabido mantenerse, ¿no? Saber adecuarse a la situación actual que está viviendo todo el mundo, ¿no? De acuerdo a los datos aportados por la Cámara de Comercio, el 60% de las marcas que contaban o que empezaron a contar con e-commerce pudieron mantener sus actividades con total normalidad desde que inició el estado de emergencia. Por su parte, en el ámbito de los restaurantes, según un informe de la misma institución, a principios de año, Perú contaba con más de 200.000 restaurantes que empleaban a más de 1 millón de personas a nivel nacional, y solo el 20% de estos eran formales, restaurantes que en la actualidad buscan sobreponerse a las pérdidas monetarias, cumpliendo con la normativa de prevención. El sistema que utilizamos es el sistema presencial y el sistema de delivery, entrega a domicilio y recojo en el mismo local. Al momento de reabrir el negocio, bueno, la complicación básica es el miedo, porque te vas a comenzar a exponer a diferentes cosas, ¿no? Al público, al cliente, ¿no? Obviamente que para eso nosotros hemos incorporado al sistema de trabajo seguridad, protocolos, ¿no? Y constantemente estamos controlando el tema de temperatura, el tema de desinfección, de lavado de manos y aparte esos trámites para que el MINSA te pueda dar el salvoconducto para que tú puedas seguir trabajando, ¿no? Bueno, una solución para cualquier empresa, cualquier negocio que pueda tener ahorita es que se adecúe, ¿no? a la situación actual del país, que se actualice más que nada para el tema de deliveries o ventas online. La mayoría debería ya debería tener la opción de poder tener envíos a nivel nacional, no más que nada para que pueda crecer y pueda mantenerse, ¿no? La tenacidad y el empeño son la mejor garantía para lograr el éxito en cualquier empresa. Muchas tuvieron que reinventarse, y son ellas las que hasta el día de hoy hacen que la economía a nivel nacional se mantenga estable. Aún se desconoce la fecha en la que todos los negocios vuelvan a la normalidad, pero sin lugar a duda estamos demostrando que son más las ganas de salir adelante. Las personas que hacen empresa cargan con un gran peso en responsabilidad social, y ahora que se le suma uno más, que es seguir un protocolo de sanidad obligatoriamente por un bien común, para su clientela, para su personal, para ellos. Pero más allá de ser una responsabilidad, se ha convertido en un derecho social que uno tiene que adoptar en primera instancia, pensando en uno mismo, pensando en su familia. Nos despegamos unos instantes, pero ya volvemos. No deje la programación, que venimos con más. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, ya estamos de vuelta. Como bien sabemos, los niños tienen la necesidad de relacionarse con otros niños. Por naturaleza ellos son curiosos, extrovertidos, son sociables, pero lamentablemente este confinamiento no solo ha afectado a los adultos,
sino también a los niños, por lo que los padres tienen que hacer un esfuerzo para cuidar la salud mental de sus hijos para que se sientan cómodos. ¿Sabe usted qué tanto ha afectado la cuarentena a los niños? Yacir Guasasquiche te lo explica en el siguiente reportaje. La cuarentena y el aislamiento social debido a la pandemia del COVID-19 no solo ha afectado a los adultos en el ámbito laboral, sino que también ha causado un gran impacto en los niños, como es el caso de Fabio y Fernando, de 10 y 8 años, respectivamente, quienes se vieron obligados a tratar de buscar cosas nuevas para hacer dentro de casa. Ya a partir del segundo mes es que ellos empezaron a portarse un poco más desesperados para todo, ¿no? Ellos suelen ser pacientes, pero de pronto yo le decía, espera un momento, y ya no era espera un momento, era otra vez y otra vez. El menor sobre todo, Fernando, se puso más irritante. Cualquier cosa lo molestaba, por cualquier cosa llora, mientras que el mayor, si bien tiene un carácter un poco más dócil que su hermano, ha perdido muchísimo de la paciencia que tenía. Se frustran rápido cuando hacen cosas en la casa. Tratamos de que hagan cosas manuales y si no les salen se frustran. Eso era algo que no teníamos con ellos. Sus padres han tenido que cambiar sus rutinas y han creado juegos para que los pequeños no se inquieten y se mantengan ocupados, como crear armables de personajes o jugar a las escondidas. Ahora tenemos el caso de la pequeña Antonella. Con el retraso mental leve que padece, ella tiene 6 años mentales. Pasa el tiempo leyendo o utilizando algún material didáctico que le ayuda a potenciar su estimulación temprana, ya que no lleva cursos virtuales. Pero esto no es una limitación para que pueda seguir aprendiendo con ayuda de su mamá. Desde que empezó la cuarentena, empecé a ella a enseñarle en casa, ¿no? Que ella misma tiene que, ¿no?, hacer sus cosas sola. Ya no iba a ir al colegio y yo misma le enseño en la casa. Bueno, lo que es matemáticas, también como a ella le gusta pintar, dibujar, también le enseño a leer y a escribir. También ha aprendido a utilizar la cocina únicamente bajo la supervisión de su mamá o hermana mayor, ya que también ayuda con los quehaceres de la casa. Además que Antonella comparte espacio con su hermana menor de 5 años. A mi hija le ha afectado de que ahora ya no sale a jugar con sus primos a la calle, o ya no salimos a ir al colegio, ya no ve a sus compañeros, ¿no?, ni a su profesora, y también que ya no salimos como antes. En el aspecto psicológico, el confinamiento afecta de diversas maneras la personalidad del menor. Según Carlos Bromley, psiquiatra del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, ocasiona cambios repentinos en la conducta de los niños. La ansiedad, la irritabilidad, la angustia, si esto no se controla, no se maneja apropiadamente, podría generar en el menor una agresión reprimida, una incapacidad de poder socializar, ¿no?, en un futuro, cuando ya podamos volver a la normalidad, como se puede decir, donde el niño va a tener dificultad para interactuar con otros niños, no va a tener la capacidad de poder ser tolerante, ser empático. Si bien causa un impacto en la salud mental, también es importante tener en cuenta de que el encierro domiciliario influye en el aprendizaje del menor. No existe un seguimiento debido para poder evaluar o darnos cuenta si el niño está aprendiendo o reteniendo todos estos conocimientos, ¿no? Para ello es muy importante la guía de los padres para poder reforzar todo esta enseñanza que recibe de manera virtual. El sistema virtual para niños de primaria creo que sí es bueno, ¿no? Aunque para los niños de inicial no mucho, porque en inicial los niños tienen que sociabilizar, interactuar entre ellos, y así es como aprenden los niños de inicial, o sea, los niños menores de 5 años, ¿no? En primaria también necesitan socializar, aunque ya no mucho, porque ellos tienen un dominio ya en lo que es el lenguaje y la escritura, ¿no? Entonces es más fácil para ellos de repente adecuarse a este sistema virtual.
A pesar de que no sea la forma más óptima de aprender para los niños, existen formas de hacer que esta nueva metodología sea un poco más efectiva. Es muy importante un horario, ¿no? Un horario de las clases, a qué horas las tiene y con qué profesor. Y con el apoyo de los padres, bueno, es estar atrás de ellos, más que todo en los niños pequeños, para que puedan entrar a la plataforma, porque muchos de ellos no están adecuados con las herramientas que esto implica, y así poder tener un buen aprendizaje. Ante todo esto, es recomendable crear espacios lúdicos dentro del hogar, con la finalidad de entretenerlos. Además, los padres deben guiar a sus hijos en cada actividad que realicen. Tengamos siempre presente que lo primordial es cuidar a los más pequeños de casa. Bueno, los padres tienen que estar al tanto de sus hijos, manteniendo una buena comunicación y también manteniendo un horario para las tareas u obligaciones y para el ocio, por supuesto. Realicen diversas actividades con ellos, conversen, hagan dinámicas en familia, estimulen su desarrollo psicomotriz para que el niño no se vea tan afectado. Y bueno, como sabemos, las mujeres gestantes guardan mucho temor en cuestión de salud, y no es para menos, ya que al saber que con tan solo cruzar la puerta corren con un gran peligro que podría ser hasta mortal en su estado. Conozcamos algunos casos en el siguiente reportaje que nos trae Pedro de la Cruz. El periodo de gestación es un lapso de tiempo muy especial lleno de emociones, pero para las futuras mamás que se encuentran expuestas a la enfermedad del coronavirus, el miedo y la incertidumbre están opacando una época que debería ser de absoluta felicidad. Tal y como lo expone Estela, madre primeriza que tuvo que atravesar la etapa de su embarazo en medio de la pandemia y al filo de las complicaciones. Una de las complicaciones sería ir, en este caso, hacer los chequeos a las clínicas, a los hospitales, porque son los centros que tienen más focos infecciosos hasta el momento, porque son ahí es donde van los pacientes, en este caso con COVID. Al igual que ella, también está el caso de Marjorie, quien no estuvo ajena a las dificultades que se presentaron durante la espera de su segundo hijo. La complicación principal fue el tema de la psicoprofilaxis, no poder llevarla, porque se cancelaron todos, no pude llevar ninguna sesión en realidad, que es muy importante en el tema del embarazo, llevar tu psicoprofilaxis, llevar el tema de control prenatal a ese punto, ¿no? Así que yo tuve que desde casa, ¿no?, ver videos, algunos tutoriales que podía encontrar, pero en realidad no fue igual, y al final, a la hora del parto, eso se vio reflejado, lamentablemente. Ellas se vieron en la obligación de adoptar sus propias medidas de prevención para no poner en riesgo su salud y la de sus pequeños. Bueno, ahora para poder cuidar a mi bebé, básicamente lo mismo, no salir. No estamos saliendo a pesar de que se hayan levantado las restricciones. En la casa no vienen ni visitas, no salimos a menos que sea para una cita mía, ¿no? O para su control de mi bebé, ¿no? Y obviamente en un transporte privado, nada de transportes públicos. Y bueno, con las personas que vivo, ellos, si es que salen, tienen el debido cuidado para que no me puedan exponer ni a mí ni a mi bebé. No salgo a excepción de que sea por algo mayor, si no, no salgo. Trato de evitar las visitas, ya sea de mi papá, mi mamá, hermanos, tíos. Trato de evitarlas para, en este caso, yo no contagiarme. También, si es que fuera a salir por algo muy importante, súper urgente, me pondría 2 mascarillas, un protector facial, par de guantes, llevaría mi alcohol siempre en la mano para poder tener mayor protección. Según Guillermo Atencio La Rosa, director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, indica que las gestantes solo deben salir si es estrictamente necesario, ya sea por sus controles prenatales o por alguna emergencia, pues son ellas quienes se encuentran en un mayor riesgo. Pero este virus que ahora se ha comprobado que no solamente ataca al sistema respiratorio,
produce muchos males en las mujeres, ¿no? Por ello vemos lo que son los partos, que no hay muchos partos a pretérminos, están los partos prematuros, los abortos, las placentas que no están bien desarrolladas. La situación que se presenta en nuestra sociedad es preocupante y alarmante, por lo que las madres deben ser conscientes en cada recomendación. Toda mujer que pasa por el área de emergencia, inmediatamente se le hace la prueba del COVID. Pero para ello, ellas también tienen que venir con sus mascarillas, tienen que lavarse correctamente las manos, tienen que usar lo que es el alcohol. La persona que lo atiende también tiene que tener todas las medidas de prevención. Tienen que tener sus mascarillas, sus faciales, tienen que ser personas que realmente no tengan este virus. Esas son las medidas, tienen que tener el distanciamiento social. En ellas no les pedimos 1 metro de distancia, en ellas les pedimos hasta 2 metros. Ante todo este panorama, es de suma importancia no exponerse. Tener presente que al salir puede llegar a contagiarse y contraer el virus. No arriesgue la alegría de tener en sus brazos a su pequeño hijo. Como sociedad debemos enfocarnos principalmente en cuidar a los más vulnerables, no ser egoístas y creer que porque nosotros estamos sanos no corremos peligro alguno, ¿no? Y que todo está bien. Se trata de ver más allá de nuestra zona de confort. No todas las personas corren con la misma suerte de estar sanas o tener las defensas altas. Estos son elementos muy importantes como para centrarnos a reflexionar un poco de la situación que viven otros en esta coyuntura. Espero que el reportaje ayude a concientizar y saber qué hacer o dejar de hacer para poder ayudar a quien más lo necesita. Los dejamos unos instantes con la publicidad y ya regresamos con la entrevista a la ex viceministra Patricia Andrade para hablar sobre la situación educativa en el país. Muchos peruanos están sufriendo por la falta de oxígeno. No pueden esperar más. Ellos necesitan nuestra ayuda. Respira Perú, el oxígeno es vida. Una campaña de solidaridad que une a la iglesia, la universidad y la empresa privada para llevarle oxígeno a miles de peruanos de todo el país. Dona un respiro a las siguientes cuentas de la Conferencia Episcopal Peruana. Respira Perú, el oxígeno es vida. Estamos de vuelta en el programa, nos encontramos ya con la ex viceministra de Gestión Pedagógica, Patricia Andrade, que nos hablará sobre la situación en el sector educativo actual. Bienvenida, Magíster. ¿Qué tal? Buenas noches. Magíster, buenas noches. Bueno, según este nuevo aprendizaje a distancia, ¿está funcionando este modo de educación en el país? En primer lugar, el Ministerio de Educación tiene un registro de información. Ha aplicado encuestas a padres de familia, a docentes, a directivos, a estudiantes. De acuerdo a esos resultados, y son muestras representativas, entiendo, más del 90% de estudiantes, de familias reportan estar accediendo a través de un medio u otro a Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, en principio, acceso habría. Ahora bien, para que sea un proceso de educación a distancia efectivo, no basta, hay que vencer la unidireccionalidad. Tiene que haber algún mecanismo de interacción y ese es el gran desafío. Magíster, ¿sería importante aportar algo más en el sistema educativo a distancia? Un tema crucial es la posibilidad que tenga el docente de contactar a los estudiantes, porque finalmente lo que se presenta en televisión o en la radio o en la plataforma web son propuestas de experiencia de aprendizajes a través de las cuales los estudiantes reciben una serie de pautas y también de información y de explicaciones para generar ciertos desempeños. Pero recordemos que el Currículo Nacional de Educación Básica es un currículo que tiene enfoque en competencias. O sea, el propósito del aprendizaje es desarrollar competencias. Para que ello ocurra, tiene que haber desempeño, tiene que haber puesta en práctica de todo lo que se aprende. Por lo tanto, el rol del docente es clave, porque es quien, a través de la retroalimentación que le dé a la manera como cada estudiante procesa y lo que hace con toda la información y el conjunto de experiencias que recibe a través de Aprende en Casa, es que va a ir desarrollando sus competencias. Entonces, una palabra clave aquí es, dos, mejor dicho, una es la interacción
docente-estudiante que tiene que darse y que sí es quizás donde se tiene que fortalecer más, y que esta interacción sea de calidad, que sea una interacción no solo para monitorear si los estudiantes están efectivamente accediendo, si están realizando las actividades que se les propone en Aprendo en Casa. Principalmente tiene que ser de retroalimentación para orientarlos y ayudarles a reflexionar sobre todo lo que han visto, sea han escuchado en la radio, visto en la televisión o a través de la plataforma. ¿Y se les brinda o se les ha brindado apoyo a los estudiantes que no tienen acceso a dispositivos electrónicos? Se está en ese proceso, ¿no? Todavía hace pocos días es que se anunció que ya la empresa que va a adquirir estos dispositivos, porque son tablets con cargadores solares, ¿no? Diferenciados, porque por encima de los 3.000 metros se requiere con determinadas características, etcétera. Además son tablets que van a tener contenido pedagógico. Entonces, esto recién está en proceso de adquisición. Definitivamente, por un lado, es meritorio el esfuerzo que se hizo desde el Ministerio de Educación y ha sido reconocido a nivel internacional como un esfuerzo grande por, en 15 días, poner a disposición de los estudiantes de las escuelas públicas la experiencia de aprendizaje Aprendo en Casa. Sin embargo, se hizo siempre con la conciencia de las limitaciones. Principalmente en el acceso a tanto las tecnologías como medios de comunicación, incluso como radio y televisión. Gracias, Magíster, por su tiempo. De acuerdo, gracias. Muchas gracias por su tiempo, por la información. Sería bueno conversar de esto más adelante de una manera más amplia. Y esta fue toda la información de hoy. Los dejamos hasta una próxima edición de Punto Informativo Reportajes. Gracias. Así es, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y que tengan buenas noches.